y la construcción del Estado liberal. En primer lugar, punto 1, la regencia de María Cristina. Bien, para hablar del largo reinado de Isabel II, que ocupará una enorme parte, la parte central del siglo XIX en España, hay que hablar en primer lugar de su primera etapa, que es la regencia de la reina, siendo una niña pequeña, bajo el poder de su madre, María Cristina, la esposa de Fernando VII. Y bueno, para entender todo el desarrollo político de la época, hay que hablar en primer lugar de el enorme problema que supone la llegada de Isabel II al trono. Primero dejamos esto claro. Isabel, la única hija de Fernando VII, va a llegar al trono en 1833, cuando empieza nuestro tema, con la muerte de su padre. Problema: Isabel tiene 3 años, por tanto evidentemente no puede ser reina de nada. Va a tener que estar como menor de edad bajo una regencia. Su madre, la regente, María Cristina, realizará las labores de la reina hasta que la reina sea mayor de edad. Básicamente en eso consiste una regencia. Pero bueno, ese no es el único problema. El mayor problema, básicamente, es que Isabel es una mujer. Esto supone un enorme problema, insisto, a la hora de la línea de sucesión, porque, aunque sabemos que había habido reinas anteriores en España, como Isabel I, la católica, que eran de una familia trastámara, los Borbones, cuando llegan a España en el siglo XVIII, traen con ellos la ley sálica. ¿En qué consiste la ley sálica? Básicamente consiste en que si un rey muere, evidentemente la sucesión va hacia abajo, hacia sus hijos. Pero en el caso de que no tenga hijos o sus hijos sean mujeres, la sucesión no va hacia abajo, porque las mujeres no pueden ser reinas, sino que iría hacia un lado, hacia sus hermanos, los hermanos del rey muerto. Precisamente este problema es el que se plantea cuando la salud de Fernando VII empieza a deteriorarse y está claro que va a morir, en 1830 y poco. Básicamente, solo tiene una hija, Isabel, que según la ley sálica no puede ser reina, y por tanto tendría que ser rey su hermano, Carlos María Isidro. Importante ese nombre, Carlos María Isidro. ¿Qué hace Fernando VII para, digamos, rodear o esquivar esta ley sálica y que sí herede el trono a su hija? Promulgará un decreto llamado la pragmática sanción, que básicamente suspende la ley sálica durante 10 años. ¿Esto qué significa? Que en el momento en que Fernando VII muere, la ley sálica está suspendida por esa pragmática sanción y por tanto sí le sucede su hija y no su hermano, porque la ley sálica está suspendida. Evidentemente esta triquiñuela legal para que la línea de sucesión sí vaya a la hija de Fernando VII genera una enorme oposición entre los partidarios del hermano que debería ser el rey, según la ley sálica. Dado que este señor se llama Carlos María Isidro, sus partidarios van a ser llamados los carlistas, ¿vale? Por tanto, esto es importantísimo para entender el tema. Los antiguos absolutistas, los que habían apoyado a Fernando VII, ahora no van a apoyar a su hija. Al fin y al cabo, ellos son ultraconservadores e Isabel es una mujer. Los carlistas, los antiguos absolutistas, ahora apoyarán a Carlos María Isidro, el que le ha sido arrebatada la corona por esa pragmática sanción. Mientras que Isabel y su madre María Cristina, aunque son tan absolutistas como lo era Fernando VII, no les queda más remedio que apoyarse en los marginados por Fernando VII, es decir, los liberales. Importantísimo esto. En España en el siglo XIX se construye un Estado liberal, es decir, un Estado cada vez más democrático, no porque la reina tenga la menor intención, simplemente porque los liberales son los únicos dispuestos a apoyar a la reina, mientras que los absolutistas apoyan a su tío que quiere asesinarla y reinar él. Por eso,
Isabel II será una reina liberal, porque su reinado dependerá siempre del apoyo de los políticos liberales, porque no tiene nada que hacer con los absolutistas, que quieren asesinarla y quitarla del poder para situar ahí a su tío, ¿vale? Por eso siempre veremos que, a pesar de ser María Cristina la mujer e Isabel la hija de un rey tan absoluto como Fernando VII, durante su reinado siempre se apoyarán en los liberales, porque los absolutistas ahora son carlistas y son enemigos a muerte de la reina y de su madre. En fin, todo esto lo iremos viendo. Básicamente, por ser breves, decir que la regencia de María Cristina empieza en 1833, cuando muere su marido, y básicamente va a estar protagonizada en primer lugar porque, lo que decimos, los antiguos absolutistas se marchan todos a apoyar al hermano de Fernando VII, se convierten en carlistas, por tanto, al margen de la ley, apoyando a otro candidato al trono, y pronto iniciarán una guerra civil, la guerra carlista, y los liberales, que regresan del exilio muchos al morir Fernando VII, son los que apoyan a la reina, porque ven que es una reina débil, menor de edad, y es su oportunidad de avanzar, de hacer avanzar España hacia una democratización, por eso apoyan a la reina, y básicamente va a haber dos tendencias políticas dentro de los liberales, que serán los progresistas y los moderados. Esto es muy sencillo de entender. Los progresistas básicamente son los que quieren volver a la Constitución de 1812 y avanzar mucho, mucha democracia, con un poder muy limitado para la corona, mientras que los moderados son los que quieren avanzar poquito a poco hacia la democracia, manteniendo la corona un poder muy grande. Evidentemente, siendo estas dos las posibilidades, dentro de los liberales, la reina siempre va a preferir un gobierno de los moderados, porque los moderados son quienes piensan que la reina debe tener siempre un poder muy grande. Por eso veremos que, a lo largo de su reinado, siempre Isabel II y su madre preferirán a los moderados en el poder. Los progresistas solo estarán en el poder durante periodos muy cortitos de extrema emergencia, cuando haya problemas muy serios a los que los moderados no sean capaces de hacer frente, entonces se recurrirá a gobiernos progresistas. Pero la mayoría de los gobiernos durante Isabel II serán de liberales moderados, que creen que, aunque hay que avanzar hacia la democracia, la reina sigue teniendo un papel muy poderoso en España. En fin, avanzando. Básicamente, el primer gobierno de la regencia de María Cristina, como decimos, va a ser un gobierno de los liberales moderados, evidentemente, que son los que prefieren. Va a ser el régimen del Estatuto Real. ¿Y qué es el Estatuto Real? Básicamente es una carta otorgada que hace el liberal moderado Martínez de la Rosa en 1834. ¿Qué es una carta otorgada? Ya lo dijimos cuando hablábamos del Estatuto de Bayona. Básicamente es lo anterior a una constitución. Básicamente una serie de leyes y derechos para el pueblo que la reina concede no porque el pueblo sea un conjunto de ciudadanos soberanos y por tanto sean sus derechos. Eso sería en una constitución democrática. En un estatuto, o sea, en una carta otorgada como el Estatuto Real, a los ciudadanos se les conceden ciertos derechos porque la reina es muy buena con sus súbditos y por eso se los concede. Esto no significa que ellos son ciudadanos, ni son soberanos, ni nada parecido, ¿vale? No es una constitución, es un paso previo, que es una carta otorgada. Y como vemos, una carta otorgada muy limitada, prácticamente no avanza nada hacia la democratización. Básicamente, en este Estatuto Real, pues bueno, se hacen dos cámaras, que serán el estamento de próceres, lo que ahora sería el Senado, y el estamento de procuradores, lo que ahora sería el Congreso. Básicamente son cortes consultivas, ¿vale? No deciden nada de lo ordenado por el pueblo, simplemente asesoran a la reina y a la regente. La soberanía, esto es importante, la soberanía
en ningún caso es nacional, o sea, el pueblo no tiene la soberanía en el Estatuto Real. Eso serían ciudadanos y sería una constitución. No. El pueblo no tiene la soberanía. La soberanía la tiene al 100% la reina, ¿vale? Simplemente, como es una reina liberal, poquito a poco, pues esa soberanía la cede mínimamente a las Cortes, ¿vale? Para que las Cortes, elegidas por una parte del pueblo, sirvan de asesoramiento. Es decir, la reina es la que manda, pero pregunta a las Cortes, que han sido elegidas por el pueblo, qué necesita el pueblo, ¿vale? La que decide es ella, pero hay unas Cortes votadas por una pequeña parte del pueblo que la asesoran, ¿vale? Básicamente, esos son las Cortes, un órgano consultivo que dice a la reina la opinión del pueblo, pero que no manda para nada. Quien sigue mandando al 100% es la reina. No hay soberanía nacional. El pueblo sigue siendo compuesto de súbditos, no de ciudadanos con poder. Vale. Y una cosa muy curiosa del Estatuto Real, que nos demuestra lo muy conservador que sigue siendo, es el tema del sufragio. Ya hemos dicho que el sufragio es el derecho al voto. ¿Quién puede votar y ser votado? Básicamente, según el Estatuto Real, solo pueden votar 16.000 de los 12 millones de varones mayores de edad en España. Es decir, prácticamente uno de cada 1.000. ¿Cómo es este sufragio? Evidentemente no es universal, ni muchísimo menos. Es un sufragio censitario, ¿vale? Basado en el poder económico, pero para ocultar esto un poco se usa el eufemismo de sufragio de capacidades. ¿Qué significa sufragio de capacidades? Pues que solo puede votar quien tenga capacidad intelectual. En la práctica, ¿qué significa esto? En un pueblo tan analfabeto como el español, significa que solo pueden votar los ricos, porque son los ricos quienes han podido permitirse estudiar, aprender, formarse intelectualmente. O sea, el sufragio es un sufragio censitario, según la capacidad económica, y solo deja votar a un 0,1% de toda la población masculina. O sea, un sufragio súper restringido. La idea sencillamente es que, pudiendo votar solo los ricos, el gobierno que salga de ahí siempre sea un gobierno conservador y que respete totalmente a la reina, ¿vale? Que el pueblo, que estaría en este caso con los progresistas, nunca pueda votar y por tanto nunca pueda tomar grandes decisiones que limiten el poder de la reina. Vale. Este sería el régimen que intenta crear Martínez de la Rosa con el Estatuto Real. Muy conservador, con una democracia limitadísima, sin soberanía nacional, sin elecciones, excepto para los muy ricos, con un poder enorme todavía para la reina, al 100%. Evidentemente, este Estatuto Real no satisface al pueblo. Este Estatuto Real es moderado, por tanto los moderados están de acuerdo, pero evidentemente los absolutistas no lo están. Los absolutistas que están haciendo la guerra contra Isabel piensan que esto es, ¿lo veis? Os lo dijimos. El hecho de que Isabel, de que haya una mujer en el trono, significa entregar España a los liberales. Los absolutistas están totalmente en contra de cualquier forma de votación, de carta otorgada o de lo que sea. Totalmente en contra. Y los progresistas también van a estar en contra de este Estatuto Real. ¿Por qué? Porque los progresistas quieren un avance real hacia la democracia. Quieren un sufragio universal, quieren un poder de las Cortes grande frente a un poder de la reina pequeñito, y en el Estatuto Real lo que hay es todo lo contrario. Por eso los progresistas están totalmente en contra también de este Estatuto Real. Ellos no hacen la guerra, forman parte del sistema, pero quieren reformarlo desde dentro. Y no están contentos para nada con el Estatuto Real. Quieren otra solución más democrática. Pues bien, el gobierno de Martínez de la Rosa con el Estatuto Real, y estas elecciones tan limitadas, va a durar solo 2 años, 1834 y 35. ¿Por qué? Porque van a ocurrir un montón de sucesos negativos que van a generar una enorme crisis que se añade a la crisis de siempre de España. Básicamente, ¿qué ocurre en estos años? Epidemias de cólera,
Evidentemente la guerra civil carlista, que está arrasando un montón de zonas del norte de España. Matanza de frailes por el pueblo. ¿Qué significa esto? Básicamente la Iglesia, que es totalmente absolutista, ¿vale? Predica en contra de Isabel II, predica a favor de los carlistas y sobre todo pide dinero. Los frailes van mendigando por ahí, pidiendo dinero y imaginad un campesino al que se le ha muerto un hijo en la guerra, se le ha muerto otro hijo en una epidemia de cólera y se le ha muerto otro hijo de hambre y llega un fraile a decirle que si no le das limosna, los 3 hijos arderán en el infierno. Evidentemente, hay un montón de movimientos violentos en contra de quien pide limosna, en este caso los frailes, alentados en muchos casos por los progresistas, que no pueden ni ver a la Iglesia Católica y azuzan al pueblo en su contra. En fin, crisis de la hacienda, deuda pública, o sea, un montón de situaciones negativas que superan completamente al gobierno moderado de Martínez de la Rosa y el Estatuto Real y obligan a María Cristina, como dijimos, a lo que solo va a hacer en momentos de crisis extrema, que es pedir a los progresistas que sean ellos quienes gobiernen, por lo menos hasta que solucionen el problema. Así llegamos a un par de gobiernos progresistas entre 1835 y 1837, protagonizados por algunos líderes progresistas como el conde de Toreno y sobre todo por Mendizábal, Juan Álvarez de Mendizábal, un hombre importantísimo en la historia de España en el siglo XIX, el protagonista de la primera gran desamortización de los bienes de la Iglesia en el siglo XIX y el que va a gobernar entre 1835, básicamente, y 1837. ¿Este señor qué va a hacer? Varias cosas. Ya hemos dicho que los progresistas tienen un enemigo muy claro, que ellos consideran que es quien mantiene al pueblo español en la ignorancia y el atraso cultural, que es la Iglesia Católica. Por tanto, muchas de las medidas de los progresistas irán en contra de la Iglesia Católica. Además, así también satisfacen a buena parte del pueblo que está empezando a odiar a los frailes, por el tema de las malas condiciones de vida y el hecho de que te piden limosna y te chantajean con el infierno. Pues bien, ¿qué medidas, por ejemplo, hace Mendizábal? Disuelve pequeños conventos, disuelve la Compañía de Jesús, los jesuitas. Se cierran más de 1000 conventos. ¿Para qué? Simplemente se trata de agrupar a los monjes y las monjas en algunos conventos concretos para que muchos otros queden vacíos y esos conventos vacíos y monasterios vacíos desamortizarlos. Ahora hablaremos de lo que significa desamortizar, ¿vale? Se cierran muchos conventos y a los monjes se les agrupa en algunos conventos muy grandes. Bien, ahora hablaremos, bueno, hablamos de la desamortización y luego volvemos a la Revolución del 35. Básicamente, Mendizábal va a hacer la primera gran desamortización de la historia de España. Desamortizar significa poner en venta las tierras amortizadas. Las tierras amortizadas son aquellas tierras que pertenecen a un privilegiado, sea noble o eclesiástico, por ejemplo los monasterios, y que por tanto no podían venderse. Pues ahora el Estado va a expropiar las propiedades rústicas y urbanas de la Iglesia, es decir, tanto campos de cultivo como conventos que han quedado vacíos y edificios dentro de las ciudades que pertenecían a la Iglesia, por ejemplo, almacenes, edificios de todo tipo, prostíbulos, ¿vale? Que tenían un montón la Iglesia por toda España. Todo eso el Estado lo expropia y lo vende en subasta pública. ¿Cuál es el objetivo de esa subasta? Pues evidentemente recaudar dinero para el Estado, para la hacienda pública. El Estado necesita muchísimo dinero para luchar contra la deuda pública, para hacer la guerra civil, también, cómo no, para empezar a enriquecer a los propios políticos progresistas, que ya empiezan aquí, con el tema de la corrupción, y por supuesto para eso viene muy bien vender en subasta pública las tierras y las fincas de la Iglesia, ¿vale? En eso consiste la desamortización. La desamortización va a ser un fracaso, en el sentido de que no sirve para pagar la guerra ni para limar las deudas de España, que son demasiado grandes,
Pero bueno, sí que deja muy claro que el enemigo de los progresistas es la Iglesia Católica y ahonda mucho en la enemistad de la Iglesia Católica con cualquiera que sea mínimamente liberal, ¿vale? Esto va a tener mucho que ver con la Revolución de 1835. La llamada Revolución de 1835 va a ser básicamente una serie de movimientos de violencia popular alentada por el gobierno progresista contra la Iglesia, ¿vale? Las matanzas de frailes que empezaron a producirse en el anterior gobierno ahora se radicalizan por toda España. El gobierno usa la violencia que está haciendo el pueblo contra los frailes como excusa para seguir enclaustrándolos. Es decir, prohíben que los frailes vayan de pueblo en pueblo y los obligan a quedarse encerrados en sus monasterios, ¿vale? Hasta 30.000 frailes son enclaustrados. Se les prohíbe itinerar de una parte a otra y se les mete en los monasterios donde pueden estar más controlados y sin contacto con el pueblo. Bien, esto va a dar lugar a dos cosas. Primero, la ruptura con la Santa Sede, es decir, el Vaticano. El Papa ve esto como un ataque enorme a la Iglesia Católica, lo es, y rompe relaciones diplomáticas con el gobierno español, porque es progresista, el de Mendizábal, y también supone un refuerzo enorme para el bando carlista. ¿Por qué? Porque muchos campesinos españoles siguen siendo ultracatólicos y no ven con buenos ojos que se ataque tanto a la Iglesia. Por tanto, muchos se pasan al bando carlista. Pero el mayor refuerzo para el bando carlista son de esos 30.000 frailes a los que se intenta encerrar en su monasterio, 20.000 toman los mosquetes, toman la arma, curioso siendo frailes, y se suman al ejército carlista, que está haciendo la guerra contra Isabel II, ¿vale? O sea, el gobierno progresista de Mendizábal se pone completamente en contra a la Iglesia Católica, al Papa, a los frailes, y esto refuerza a los ultracatólicos, que son los carlistas, que ven su bando reforzado con hasta 20.000 soldados que anteriormente eran frailes o campesinos católicos. En fin. Bueno, digamos que los gobiernos progresistas de Mendizábal realmente sí consiguen mínimamente, gracias a un general progresista que se llama Espartero, que veremos más adelante, controlar la situación, ¿vale? Enclaustra a los frailes y acaba con la violencia contra ellos, avanza teniendo pequeñas victorias y luego grandes en la guerra carlista, con la desamortización consigue por lo menos pagar las deudas más inmediatas, es decir, que los gobiernos progresistas de Mendizábal, colocados ahí por María Cristina para solucionar un momento de emergencia, sí que consiguen mínimamente solucionar esa emergencia, ¿vale? Pues bien, ya sabemos lo que hace Isabel II y su madre entre moderado y progresista. En el momento en que los progresistas, con su gobierno, han solucionado la necesidad extrema, volvemos a poner en el gobierno a aquellos con los que la reina está más cómoda, que son los moderados, ¿vale? Eso intenta hacer María Cristina en cuanto Mendizábal arregla un poco la situación. Vuelve a instaurar un gobierno moderado. Evidentemente, a los progresistas no les gusta nada que ellos sean solo los que arreglan el problema y luego salen de la palestra y del poder. Por tanto, muy pronto va a ocurrir el motín de los sargentos de la granja. Básicamente, los guardaespaldas de la reina y de la regente en la granja de San Ildefonso, al sur de Madrid, se sublevan contra ella y le dicen a María Cristina que no sea tonta, que no vuelva tan pronto a echarse en manos de los moderados, aunque le sean mucho más simpáticos, porque los progresistas todavía tienen mucho que hacer en España, ¿vale? Le hacen un pequeño chantaje y, aunque la regente habría querido volver a nombrar gobiernos moderados, es obligada a volver a poner a Mendizábal en el gobierno. O sea, continúan los progresistas, ¿vale? Y bueno, estos progresistas básicamente, primero, van a hacer pequeñas reformas para continuar hacia esa vía de democratización, que es su objetivo último. Por ejemplo, van a restablecer algunos derechos de las Cortes de Cádiz, dando poquito a poco ese carácter de ciudadanos
al pueblo español, quitándole el carácter de súbditos obedientes a la reina. Por ejemplo, si el pueblo quiere votar, les van a dejar votar, ¿vale? Van a poner sufragio universal masculino para las elecciones municipales. O sea, el pueblo no va a votar todavía todo el pueblo para algo tan importante como el gobierno central. Pero sí que ya se deja que todos los hombres varones, independientemente de su riqueza, voten para elegir a sus alcaldes. Los alcaldes, anteriormente, desde Fernando VII y con María Cristina e Isabel, habían sido designados a dedazo por la regente, o antes por el rey. Ahora, el pueblo podrá votar a su alcalde. Pero bueno, lo más importante que hace este gobierno de Mendizábal, de este segundo gobierno de Mendizábal en 1837, es la Constitución de 1837, ¿vale? Esta es la primera constitución liberal que se implanta, que tiene recorrido. Ya dijimos que la primera es la del 12, pero que no tiene ningún recorrido porque España está ocupada y porque luego Fernando VII se limpia la nariz con ella. La Constitución de 1837 sí tendrá recorrido, sí se implantará y España funcionará bajo ella, al menos durante algunos años. ¿Cómo es esta Constitución? Pues bueno, básicamente va a ser una Constitución que todavía es bastante conservadora. Se intenta abrir poquito a poco la vía hacia la democracia, se intenta dejar atrás estos ejemplos de conservadurismo total como el Estatuto Real, ¿vale? Restando poquito a poco poder a la reina para dárselo al pueblo, pero oye, despacio. Todavía no es una constitución radical ni muchísimo menos. Poco a poco, que el pueblo español no es amigo de grandes avances rápidos, ¿vale? Entonces, lo más importante, se reconoce la soberanía nacional. O sea, el pueblo es el soberano, ¿vale? Ya no el rey, el pueblo es el soberano. Pero, y este es un pero importantísimo, el pueblo deposita esa soberanía al 50% en las Cortes y en el rey. Es decir, el pueblo vota a las Cortes y estas tienen un 50% de la soberanía. La reina sigue teniendo el otro 50%, ¿vale? Ya no es un 100% como en el Estatuto Real, pero la reina sigue teniendo un 50% de toda la soberanía, de todo el poder, según esta Constitución. Mientras que las Cortes elegidas por el pueblo tienen el otro 50%. O sea, las Cortes ya no son simplemente consultivas, de asesoramiento, ya sí tienen poder, el poder legislativo, pero comparten todo el poder con la reina, ¿vale? Poquito a poco. Además, la corona tiene un derecho de veto absoluto. ¿Qué significa derecho de veto absoluto? Significa que cualquier ley aprobada por las Cortes que tenga el poder legislativo, que no guste a la reina y a la regente que tienen el poder ejecutivo, puede ser vetada. Esto ya no es un veto transitorio como el de la Constitución de Cádiz, que la ley se guarda en un cajón 2 años antes de volverse a debatir. Esto es un veto absoluto. La ley queda completamente paralizada y olvidada, ¿vale? O sea que en la práctica, igual que podía hacer su padre con la Constitución del 12, Isabel II y la regente pueden paralizar completamente cualquier medida que salga de las Cortes, ¿vale? Aunque en teoría comparten el poder al 50%, la reina y la regente siguen pudiendo vetar las leyes. Veto absoluto. Bien, aparte de esto, bueno, las Cortes son bicamerales, como hoy en día, la Cámara Alta, Senado, la Cámara Baja, Congreso, ¿vale? Las dos elegidas por el pueblo. Evidentemente, se avanza un poco en el tema de los derechos y libertades de los ciudadanos, que ahora son ciudadanos porque hay soberanía nacional, aunque se deposite por igual en las Cortes y en el rey, y se mantiene la separación de poderes, que es la base de cualquier democracia. El legislativo para las Cortes, el ejecutivo para la reina y su gobierno, y el judicial independiente. Y en fin, una cosa curiosa de esta Constitución es que, aunque en la Constitución se debate, se promulga en unas Cortes elegidas por sufragio universal, ¿vale? Son unas Cortes constituyentes
por sufragio universal en la que votan todos los varones españoles, 12 millones de españoles. De esta Constitución sale una ley electoral que todavía mantiene en unos números muy bajos la participación real del pueblo a la hora de gobernarse o de elegir sus gobiernos, ¿vale? Si habíamos dicho que en el Estatuto Real hay un sufragio de capacidades censitario que solo permite votar a un 0,1% de la población masculina, ahora en la Constitución del 37, aunque se abre el sufragio a más gente, ni mucho menos va a ser ese 50% de población española que son hombres. No, no, no. Va a ser un 2%, ¿vale? Ok, de un 0,1 a un 2 equivale a multiplicar por 20 la gente que puede votar. Pero sigue siendo un sufragio censitario, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos, aunque sean progresistas y querer democracia, siguen dejando que voten solo los ricos? No ya los muy, muy ricos, pero vale, solo los ricos, un 2%. ¿Por qué? Porque ellos son una élite social y todavía no son lo suficientemente innovadores o creen que hay demasiado riesgo en que el pueblo realmente sea el que tome las decisiones. Por eso, aunque vamos abriendo el sufragio poquito a poco a más gente, todavía solo quien lo merece, ¿vale? Todavía solo los ricos. En fin, ese será el sufragio censitario de 1837. Una cosa importante que hay que decir es que si con la Constitución de 1837 empieza el sufragio abierto, poquito a poco con un gobierno progresista, empieza también el falseamiento de los resultados, es decir, los pucherazos, la corrupción electoral. Empezará a partir de aquí, de este sufragio abierto al 2% de la población, y continuará ya durante todo el siglo XIX, en el que quizá nunca habrá unas elecciones realmente limpias como las que dieron lugar a las Cortes de Cádiz, ¿vale? Las elecciones limpias no llegarán en España hasta muy bien entrado el siglo XX. A partir de aquí empieza el pucherazo y la corrupción electoral que se mantendrán presentes durante todo el reinado de Isabel II y todo el siglo XIX.